Ya estamos grabando. ¿Me escuchan? Bien, bueno. Okay. Buenas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien a pesar de todo, ¿sí? Y que hoy sea un encuentro lindo para todos y que de alguna manera podamos, no sé, rescatar aquello de lo que sucede y darle otra mirada, que es lo que tratamos de buscar en este espacio, ¿sí? Pueden invitar si quieren a los que se puedan llegar a sumar y que puedan estar interesados y desde luego también todas las preguntas que vayan haciendo a través del chat del espacio las voy a ir leyendo, por supuesto, ¿sí? Y al final también tenemos un espacio para que los que quieran hablar puedan tomar la palabra. Bueno, Fran, contame, ¿cómo va todo? ¿Qué es esto? ¿Capítulo 4? Esto es el capítulo 4, nuestro capítulo 4, ¿sí? Esta aventura. Gracias por la cordial bienvenida, dice el señor Sangre, que no se zarpó, por suerte. No veo mucho problema en que se zarpe. Qué semanita, ¿no? Sí, Yo vi las dos entrevistas que le dio Massa a Majul. bien. Bueno, contame, ¿qué te pareció? Las dos entrevistas me parecieron bien. Uh-huh. Hago hincapié en Bueno, las yo dos. discrepo. Hago hincapié en las dos porque tiene que ver con el tema de hoy. Digo, hago hincapié en las dos porque según a quién vos leías en Twitter o según qué canal de noticias miraras, en una de las entrevistas Massa lo destrozó a Majul y en la otra entrevista Majul lo destrozó a Massa. Y veías en las dos videos recortados con los mejores momentos en el que decía que Massa lo derrotó a Majul, las mejores respuestas de Massa y los mejores titubeos de Majul, y en la que decía que Majul lo destrozó a Massa, veías las mejores preguntas de Majul y las mentiras o evasivas de Massa, ¿no? Entonces es como que fueron dos entrevistas. Sí, es verdad. Es como que se va como generando una especie de historia paralela de acuerdo al relato que cada uno quiera contar. Eso No sé, es tiene, muy típico. eso tiene mucho que ver con el tema de hoy. Muchísimo. Totalmente. Totalmente, y realmente cuando uno ve estas cuestiones, que las vivencias de otra mirada, a mí me pasó cuando yo empecé a estar, digamos, no militando, pero sí a favor de mi ley, porque esto es algo que lo he escrito y lo he dicho muchas veces, no es ningún secreto, y empecé a ver Menos mal, programas de noticias menos mal que no militaste. programas de noticias que realmente yo veía y me sentía muy cómoda, ¿no? Porque coincidía puntualmente con los periodistas, pero empecé a ver que me generaba mucho desagrado escuchar justamente una versión, ¿sí? O que tomaran una parte para hacer una nota, ¿sí? ¿Qué es esto que decís vos, Frank? Que bueno, que en realidad se ve mucho en YouTube, pero nunca me había pasado de decir, bueno, que me han estado mintiendo todo este tiempo, entonces, porque yo sé que no es así, ¿sí? Esa cuestión me generó como una especie de rechazo hacia la televisión y hacia la radio, que creo que nos pasó a muchos, y bueno, para mí fue como una especie de cambio de mirada que uno siempre escuchaba, obviamente esto, pero nunca lo había vivenciado. Y te quiero decir algo, que antes de darte la palabra, que me acordé mucho de una cuestión que está vinculada con las ideas de Habermas, ¿no? De cómo él consideraba que uno no busca los medios que no le son afines. Es decir, esta idea de que los medios te van a lavar la cabeza, en realidad no es así. Y yo lo pude comprobar por mí misma. Es decir, cuando esos medios que yo consumía dejaron de ser afines a lo que yo pensaba, dejé de consumirlos. Con lo cual me parece muy interesante por todo lo que fue esta época de 678 en el pasado, ¿sí? De decir, bueno, te lavan la cabeza los medios. No, en realidad uno deja de lado la información que considera
que no suma o que no va con su pensamiento, la editorial, digamos, de los medios. Me parece interesantísimo eso. ¿Y eso no es ser deshonesto intelectualmente? No, no lo veo así, porque en realidad es una forma en la que uno se maneja. Yo, sinceramente, respeto mucho a la gente que puede mirar C5N, pero no puedo. ¿A qué mundo vamos? ¿A qué mundo vamos si solamente escuchamos a aquellos que están de acuerdo con nosotros? Por supuesto, no es lo mejor, pero sí, para mí fue como una muestra de, mira, esto es lo que pasa, ¿no? Tenía razón Habermas. Mira, yo creo que hay que exponerse a escuchar otras cosas, ¿sí? Por supuesto que es duro, por supuesto que es difícil y por supuesto que no tenés que escuchar a cualquier tarado. Es decir, si alguien, por ejemplo, si alguien me viene a decir a mí que el problema que tiene Cuba es el bloqueo, yo no, a esa persona no la escucho ni un segundo más, porque viviendo acá en la Florida yo sé que la mayoría no, todo el pollo que se come en Cuba se cría acá en el estado de la Florida, en pleno Estados Unidos, ¿sí? Y hay gente que sigue diciendo que el bloqueo y que el bloqueo y que el bloqueo. Entonces, evidentemente es una persona que está discutiendo a un nivel que no te conviene gastar un segundo de tu vida, ¿sí? Ahora, puede haber una persona, sí, yo creo que las hay, que tenga una visión diferente, con la cual no necesariamente coincida, pero que tenga un razonamiento coherente de atrás, ¿sí? En definitiva, uno puede no coincidir, pero entender qué es lo que esa persona está pensando y entender qué es lo que está sintiendo, ¿sí? Y por qué llega a la conclusión que llega, aunque uno no esté de acuerdo. Ahí en esos casos yo creo que vale la pena escuchar, ¿sí? Del otro lado. Y después están las otras chicanitas, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, principios de este año, sí, principios de este año, cuando Larreta todavía estaba en carrera, etc. La Nación Más nunca jamás mencionó un caso de corrupción de Larreta. Sin embargo, hay varias denuncias y hay casos que son reales y en canales como C5N sí se denuncian. Pero en La Nación Más jamás no se habla de eso. Y son casos donde si no prospera es porque hay algún juez trancado, pero hay evidencia y hay capacidad de prosperar, hay negociados, hay cosas raras. Entonces, lo que digo es, entiendo que hay que ser muy selectivo, ¿sí? Y entiendo que es duro escuchar, pero entiendo que hay que escucharlo, que hay que hacerlo, que hay que sentarse y entender. Para mí es muy arrogante decir, no, todos los que están del otro lado son tarados y no hay absolutamente nada que me puedan decir que me haga pensar. No pensar como ellos, simplemente pensar. Eso es arrogante. Del otro lado hay gente de todo tipo. Hay gente que puede tener una visión con la cual te puede llegar a hacer pensar un poco y hay gente que no, hay gente que es de descarte. ¿Sí? Hay gente que no. Y a ellos les pasa lo mismo. ¿No? A ellos les pasa exactamente lo mismo que a nosotros. A ellos les pasa que hay gente que, que de nuestro lado que les puede dar una opinión que los haga pensar, que no necesariamente van a coincidir, pero van a pensar. Y hay gente que simplemente repite eslogans vacíos, que no sabe de qué se trata, y lo mismo que del lado de ellos no se presenta la discusión. ¿Se entiende lo que digo? Sí, totalmente. Pero bueno, eso depende, ¿no? Yo particularmente no te puedo decir que rescate a quién podría rescatar de ese 5N, por ejemplo, ¿no? Si vos me decís a un pensador del estilo... Aquel economista que decía, no sé el nombre, que decía que compren pesos porque el dólar no va a subir, ¿te acordás? Sí, sí, bueno, por ejemplo. En marzo, abril, ¿no? el dólar estaba a 200, y el dólar no va a subir, ¿te acordás? No sé el nombre del tipo, no sé el nombre. Ay, Chousa, Sergio Chousa, creo que se llama Sergio. No sé. Pero sí, bueno, ahí tenés. Lo que pasa es que me parece que la calidad en general de los intelectuales, de los pensadores, no es la misma de la de hace un tiempo. Vos, por ejemplo, en la Argentina de los años 50, tenías a un tipo como Palacios, ¿sí? Que era de la izquierda, pero era un tipo con el que se podía hablar
era un socialista educado, era un socialista con principios y digamos que tenía otra mirada, era una persona formada también, entonces se podían dar discusiones, incluso mucha gente lo iba a escuchar a pesar de que no pensaba igual. Pero esa etapa, digamos, con ese tipo de personajes de un lado y del otro, creo que hoy no existe. ¿Sí? No, Creo que hoy es muy difícil. yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que hay cosas que hay ciertos intelectuales dicen que están buenas para analizarlas, aunque no llegues a la misma conclusión, están buenas para analizarlas. Y después yo por ejemplo me tomé el trabajo de escuchar 4 horas y algo de Máximo Kirchner, que no lo había escuchado nunca. Y yo me tomé en determinado momento de mi vida este año tiempo para yo escucho podcast mientras trabajo. O sea que no pierdo el tiempo, pero escucho mientras estoy trabajando. Y me tomé el trabajo de escuchar el método Reward, que es básicamente un podcast pagado por la Cámpora, si no me equivoco, al cual todos los peronistas van y hablan y se sienten en casa, ¿no? Entonces fue Alberto, fue Máximo, fue Grabois, todos esos los escuché, ¿eh? Fue la Lemoine del otro lado, ¿cómo que se llama? No sé. Ofelia Fernández. Ofelia. Y fue, digo la Lemoine del otro lado porque me parece que es una persona que no está preparada para ser diputada. Así todo se encargó de denunciar a Larreta en un montón de cosas y me parece que tiene razón, ¿no? Y a quién escuché también, a Moreno, lo escuché también, ¿sí? Y hay algunas cosas que son rescatables de lo que dice. Yo, por ejemplo, con Máximo Kirchner me pasó que yo quería entender si el tipo era cínico y se paraba frente al micrófono y mentía, o si él mismo se creía el mundo que se armó de que el FMI es malo y anda destruyendo países por el mundo y toda esa historia. Yo quería entender ese punto de él, ¿no? Quería entender si era puro cinismo. Descubrí, según mi parecer, según mi opinión, descubrí que es un tipo que se compra su propia mentira. O sea, que como dicen los norteamericanos acá, está tan metido adentro del nido del conejo que ya no ve la realidad, ves todo a través de los lentes de su ideología. Pero a mí me parece, yo por ejemplo a Graciela Fernández Mejía la escucho, a pesar de que muchísimas veces no coincido con ella. A Sarlo la escucho, a pesar de que muchísimas veces no coincido con ella. Te nombro gente más de tu lado. A López Murphy lo escucho, muchísimas veces no coincido con él. La escuchaba, no la escucho más, a Lilita, que la verdad que la mayoría de las veces no coincido con ella, pero la escuchaba. No se me ocurre a quién más. Sí, hay personajes que no voy a escuchar nunca. Víctor Hugo Morales no voy a escuchar jamás. ¿Sí? Porque me parece que es una pérdida de tiempo, ¿no? Sí, no, totalmente, aparte que uno sabe de dónde se para Víctor Hugo y lo que busca. Y bueno, ya que estamos, hablemos un poco sobre lo que sucedió en la semana. No sé si te parece, Fran. Sí, dale. Un poco se empieza a develar desde mi óptica, o sea, es lo que me parece, que creo que le parece a mucha gente, de qué lado está Schiaretti, ¿no? Y de qué lado está Córdoba. Yo estuve viendo noticieros de Córdoba, buscando información sobre las declaraciones de Schiaretti, porque bueno, fue Massa, le pidió perdón a los cordobeses, y Schiaretti aclaró el gobierno kirchnerista de Massa, ¿no? Y empezó a decirle, bueno, todo esto, ¿por qué no lo cambia hoy que puede? Básicamente era algo que era acompañado también por los periodistas, que de alguna manera, que siendo uno de los canales más vistos de Córdoba, que era Canal 12, te marca un poco lo que piensan en Córdoba y de esto que se habló y que se empezó a hablar esta semana del voto Fernet, ¿no? Sí, yo no creo que haya una relación tan directa, pero sí entiendo tu punto. Las encuestas que vi hablaban de que había más o menos un 50 y 50 de los votos de Schiaretti que se repartían. Algunos decían que era 60-40.
para un lado o para el otro, y otros decían que era 50 y 50. Es lógico que se repartan. Pero, ¿qué te iba a decir? Pero me parece que lo que escuché es que hubo aparentemente hace mucho tiempo atrás, hubo una gran traición de parte de Massa, que raro, ¿no? Hacia Schiaretti, que raro Massa traicionando a alguien, digo. Y aparentemente Schiaretti de eso no lo perdonó, no volvió de eso, no estuvo dispuesto al diálogo, no estuvo dispuesto a nada. Hasta escuché que está de viaje y que decidió quedarse de viaje hasta que Massa se vaya de Córdoba. Escuché eso hoy en la televisión, no sé si es cierto. No tengo, no sabría decirte, pero es probable. Sí, realmente es como hay un encono importante entre ambos. Y lo que pasa es que Córdoba la pasó muy mal con los kirchneristas siempre. ¿Sí? De hecho, por eso pensemos que gracias a Córdoba, en cierta manera, ganó Macri. Porque más o menos el 75 o el 70% de la población lo votó Sí, en pero ese momento. que haya ganado Macri en esa circunstancia no quiere decir que vaya a ganar Milei, porque la circunstancia no es la misma. No, pero sí están apelando a que puede llegar a tener esa cantidad de votos. No sé si has visto las encuestas de Córdoba, Sí, ya por cordobeses, un 70% de los votantes cordobeses lo elegiría a Milei, lo cual es fundamental, igual que un 60% de Mendoza. mira, el problema que vos tenés con las encuestas hoy es que la diferencia entre los candidatos es más chica que el margen de error. Cualquiera que haya estudiado estadística sabe que si la diferencia entre candidatos es más chica que el margen de error de la propia encuesta, la encuesta no sirve para nada. Ese es el problema que tenés hoy con las encuestas. ¿Sí? Si la encuesta es más o menos 5% de margen de error y vos tenés un 2-3% de diferencia entre los dos candidatos, la encuesta no te va a decir nunca nada. Sí, repito lo que dije, si hay alguno acá escuchando que quiere que Milei gane, hay que ir, me parece a mí que hay que ir a fiscalizar porque puede haber un pequeño fraude, y un pequeño fraude en la elección primaria no es nada, pero en el balotaje puede ser la diferencia. Tal cual. Acá dice Eugenio Serrano, que está en Córdoba. En Córdoba somos antica en un 70%, más allá de lo que digan los dirigentes. Que bueno, es básicamente lo que, no sé si en Mendoza, pero en Mendoza por lo menos un 60%. Sí, Anticamas, sí, pero todavía el peronismo sacó 22 puntos la última vez. sí, el tema es que Massa está haciendo un esfuerzo muy grande por lavarse de kirchnerismo, ¿no? No puede, pero está haciendo lo más posible, por lavarse. Yo ya lo he dicho en el programa anterior, pero fíjate que la gente de la Cámara está escondida, no aparece por ningún lado. ¿Sí? Y está haciendo todo el esfuerzo posible por esconderse, por esconder esa parte está vendiendo un peronismo diferente. Hasta dónde la gente lo puede llegar a comprar o no lo sé, pero está vendiendo un peronismo diferente. Me llamó mucho la atención, y te cambio de tema, a Milei diciendo que me parece inteligente, pero me parece inteligente de los dos lados. Me parece inteligente Massa haciéndolo y me parece inteligente Milei diciéndolo. Que lo que está vendiendo Massa de que lo que están vendiendo en el entorno de Massa de que gana Milei, que en realidad no es cierto, y que lo están haciendo para que la gente que decidió votar en blanco no se preocupe. Milei dijo eso, no se relajen, porque no, vengan a fiscalizar y vengan a votar. Sí, sí, y eso también lo están diciendo muchos periodistas que, digamos, como Johnny Viale, que lo ven desde esa mirada, sobre todo porque una de las encuestas que le da un porcentaje un poco superior a Milei es parte de una encuestadora del hermano de Malena, de la esposa de este hombre de Massa, ¿no? Yo creo, Entonces como que lo ven de esa manera. yo creo que si Massa gana debería estar en el libro Guinness de los récords. Como un imposible. Sí, la verdad. No sé ahora esto, que no estoy demasiado enterado del problema de espionaje ese que desde anoche empezaron a hablar, o por lo menos desde anoche yo me empecé a enterar, y que han hablado de eso todo el día hoy. No estoy muy enterado de ese tema. No sé hasta qué punto lo salpicará él, porque es un tema que viene de la presidencia
de Cristina, ¿no? No sé hasta qué punto lo tocará él. Sí, bueno, sí, lo que pasa es que él, pensemos que trata de que nada de los kirchneristas le toque, pero él es parte de un gobierno kirchnerista, con lo cual parece extraño e increíble que Mundial. justamente como decís vos, tendría que ser algo que nos lleve al récord Guinness, ¿no? Si ganan. Mundial la respuesta que dio, de todas las respuestas que dio, obviamente hubo muchas cosas que mintió, ¿no? Que evadió, pero de mundial la respuesta de que no había leído, no estaba al tanto de qué se trataba el juicio de la corte. Eso me pareció mundial. Sí, bueno, no. Impresentable, ¿sí? Realmente cuando uno lo escucha se da cuenta la capacidad que tienen muchos políticos para mentir. Es como que vienen con una especie de kit especial, ¿sí? Para decir ese tipo de cuestiones sin que se les mueva un músculo del rostro. Mira, ¿no? El típico cara de piedra. yo creo que yo creo que no estuvo tan mal en la entrevista que hizo con Majul. Obviamente que hay cosas que va a mentir, pero si vos le haces la pregunta retorcida a Macri, a Bullrich o inclusive a Milei, también te va a contestar con una mentira. Si vos le preguntás a Macri hoy, vos le ves, ¿no te parece que está un poco inestable emocionalmente Milei como para gobernar? Te la va a dibujar, porque no te va a contestar ni que sí ni que no. Y si vos le preguntás a Milei si Patricia Bullrich tiró o no tiró bombas en Jardines de Infante, te la va a dibujar, no te va a contestar. Va a ser lo mismo que hizo Massa. ¿Sí? Yo ya lo voy a hacerlo, pero te va a evadir la respuesta, te va a decir que no, que fueron cosas que se dijeron en la campaña, pero no te va a decir no. Tampoco te va a decir que sí. Que es lo mismo que hace Massa. Pero, ¿qué te iba a decir? Pero me gustaría muchísimo ver a Milei hacer el equivalente, ¿no? Me gustaría muchísimo a Milei ir a C5N y entrevistarse con alguien. Sí, la verdad, eso a mí también me gustaría. Acá dice Pablo Vinet, perdón, que dice, si no lo salpicó a Massa el tema de Insaurralde o triplicar la inflación, el escándalo de los espías ni lo va a tocar. Yo creo que Sí. estoy totalmente de acuerdo. Es como que es un tema que no pasa por la agenda de la gente en general. De la misma manera el video ese que están repartiendo ahora, que Massa parece que no sabe si está borracho, si está drogado, si está qué, con la boca abierta y la ve peronista. No, al que vota Massa no le cambia nada. No, por ahí incluso lo apoya más. Dice, que es igual a mí. Se tomó una damajuana de tinto y salió a hacer la B peronista. Claro. Pero Sí. volviendo a lo que te decía, me encantaría, creo que no tiene la capacidad, y es una de las cosas que a mí no me gusta de Milei, pero me encantaría ver a Milei sentado en C5N respondiéndole a no sé quién todas las preguntas, así como lo hizo Massa en La Nación Más, ¿no? O sea, el tipo, te guste o no te guste Massa, yo coincido que es un inmoral, que debería estar preso, que traicionó a todo el mundo, coincido con todo eso, pero el tipo tuvo los testículos suficientes como para ir al territorio enemigo, sentarse y contestar, aunque sea con mentiras, aunque sea con evasiones, todas las preguntas. Fue, puso la cara, ¿sí? No sé si Milei tiene esa capacidad. No lo veo, yo lo he visto perder los estribos. Ahora está mucho más moderado. Capaz que ahora aprendió y puede. Hoy lo vi con Jaime Bailey y la verdad que era un amor Milei hoy. Era una seda, Bueno, se Jaime podía Bailey hablar. siempre ha sido muy condescendiente con él, o sea, Sí, sí, iba... sí. De hecho... No le practica sexo oral porque es YouTube y está prohibido, si no lo haría. Acá nos dice Juanzo, que dice, todos los intendentes y gobernadores del peronismo, que ya no se juegan nada, ¿volverán a mover todo su aparato por el voto de Massa? Se pregunta, y yo creo que eso es algo que juega a favor de Milei y estoy de acuerdo, y que incluso muchos han hablado de eso. Otro de los temas, porque o sea, ya se aseguraron el lugar. Yo creo que yo creo que eso depende, es un buen punto ese, pero depende para mí de una cosa, cuánta presión por abajo sin que se sepa está metiendo la cámpora. Cuán comprometida está la cámpora en apoyar a Massa. Si la cámpora está metiendo presión a todos
gobernadores y a todos los intendentes y a todo, lo van a hacer igual. Si la cámpora no está metiendo presión por abajo, entonces no lo van a apoyar. Claro, lo que pasa es que históricamente ha sucedido, ¿no es cierto? Que como que no van con tanto interés de cuidar los votos como si ya se aseguraron su lugar. Esa es la realidad, es muy humano, podríamos decirlo también. Entonces es algo que también están teniendo en cuenta muchos de los que están, digamos, trabajando en este aspecto. Pasa que lo que está haciendo Massa es muy difícil, porque como lo veo yo, por lo menos, Massa está rodeado de personas. Imagínatelo así. Imagínate que está Massa parado, ¿sí? Con su trajecito en un punto. Y está rodeado como si él fuera el centro de un reloj, está rodeado de personas. A cada una de esas personas le está dando una versión distinta de lo que va a hacer. A la cámpora le está diciendo que él es camporista, que es kirchnerista y que no nos va a defraudar. Y al peronismo que no es kirchnerista le está diciendo, esta es la única manera que tenemos de sacarnos al kirchnerismo de encima. ¿Sí? A la reta le está diciendo que la unión nacional que la reta quería es lo que vamos a hacer. Está tratando de ganarse los votantes de la reta cuando dice que su gobierno que su ministro de Economía no va a ser de su partido, por ejemplo, para demostrar que es una gran coalición en favor del país. Entonces, lo que está haciendo realmente es muy difícil. Si le sale, yo digo que es para el Guinness de los récords. Sí, totalmente. Yo coincido con vos de lo que estabas diciendo recién, de que bueno, que Qué estuvo muy raro. bien más a venir a la nación. Coincidimos. Me parece que eso, sí, me parece que eso sí. Repetime lo que Estuvo, coincidiste, que hablé encima y no te escuché, perdóname. Repetime. no, que estuvo muy bien esto de que Massa fuera la nación. Me parece que eso habla mucho de su capacidad política, ¿no? Sí, igual hay comentarios que se podía haber callado, ¿viste? Porque me parece que lo cortés no quita lo valiente. No tenía por qué haber dicho, no, vine acá más veces que lo que fui a América porque dicen que América es de un amigo mío. Y lo dijo como 2 o 3 veces. No necesitaba decir eso, flaco, pero bueno, es un detalle. No, pero es que realmente estuvo muy incómodo. A mí no me gustó la entrevista. Sí me gustó el hecho, o sea, no me gusta nada de Massa, lo aclaro, pero sí me pareció que habla bien de él desde el punto de vista, bueno, de esto que estamos señalando, político, de ir, ¿sí? Ahora, cómo se comportó en la entrevista a mí me dio vergüenza ajena, la vi y en muchas oportunidades decía esto no se lo preguntaste a Milei, o sea, estaba entrevistando a Kiko por momentos. Es que tiene un punto ahí, porque la repregunta a Milei, desde que, vamos a ubicarnos en el tiempo, desde que Milei está en el balotaje, la repregunta a Milei en La Nación Más no se la hace. Que es donde lo puedes No hacerte. coincido, Es no coincido porque donde puedes la hacerlo primera nota teclear. que le hicieron después del balotaje, Franco, a Milei lo mató más cool, le hizo preguntas terribles para lo que, y se la bancó, ¿eh? Esa fue la primera nota. Después de eso, bueno, sí, puede ser como decís. Preguntas terribles y repreguntas no. El punto es la repregunta. Que a Massa sí se lo hicieron. La repregunta. Porque cuando vos haces una pregunta, por más mala que sea, el candidato tiene una respuesta. Vos decís, bueno, ¿de qué color es el cielo? Bueno, el cielo es azul, te dice el candidato. Bueno, ¿te quedás con esa o le preguntas por qué? Entonces, a mí me parece que en La Nación Más, te repito, antes sí se lo hacían a Milei, después ya no. En La Nación Más, después que salió en el balotaje, Milei Massa, la repregunta a Milei no se la hacen. ¿Sí? Y muchas veces son repreguntas obvias, ¿eh? No se les hacen. Y a Massa se la hicieron. Habría que hacérsela a todos, no estoy defendiendo a Massa. Que Massa explique lo inexplicable que tiene para explicar. ¿Sí? Pero, o sea, si, yo por las dudas aclaro, si vos me preguntás a mí, Cristina tendría que ir presa por las causas que tiene, que hay toneladas de evidencia. Alberto tendría que estar preso porque al no aceptar la vacuna Pfizer y esperar por la vacuna Sputnik, murieron mucho más argentinos de lo que tenían que haber muerto. Para mí, Alberto tendría que estar preso. Y Massa, preso junto con los dos por una lista increíble de cosas que ha hecho mal. ¿Sí? Entonces yo no lo estoy defendiendo bajo ningún concepto. Pero sí me parece que como país habría que apuntar un poco más
a cierto nivel de estándar, sobre todo en el periodismo, la repregunta se la tenés que hacer a todo el mundo, no dejársela fácil al que te gusta, ¿sí? O al que el canal te indica, porque por ahí no es el que mejor le gusta, pero es el que el canal le indica, ¿no? O sea, la editorial general del canal de La Nación Más nunca fue kirchnerista. No. Acá nos pregunta Mario Ferreira, y se lo escucharon a Morales con la campaña del miedo. No estuve, es uno de los personajes a los que no escucho directamente. No sé, Franco, si vos lo escuchaste. No, la última vez que lo escuché a Morales fue cuando habló con Lustó, inmediatamente después de las elecciones. No sé qué dijo, si nos querés decir qué dijo, yo la verdad que no lo sé. Pero la última vez que lo escuché fue cuando esa entrevista que estaban él y Lustó sentados, cuando se dividió el Juntos por el Cambio. Esa fue la última vez que lo escuché. Sí, yo también, porque la verdad que trato de no, cada vez que aparece cambio. O me voy a otro lugar. Bueno, otra de las cuestiones que pasó esta semana, que ha sido muy interesante, ya un poco para irnos a algo más liviano, fue el cambio que hizo Aerolíneas Argentinas. De eso no sé nada. No sé si ¿Qué cambió? no lo sabes nada. Bueno, Franco, resulta que hoy presentaron los nuevos, la nueva ropa, los nuevos uniformes de Aerolíneas, que fueron uniformes diseñados por Benito Fernández, ¿sí? No sé quién es. Y es un personaje que hoy realmente selló su suerte como el peor y el más grasa de los de los diseñadores argentinos, inspirado evidentemente en un circo, porque lo que pasó, si te pones a verlo, parece que son los payasos estos de Ahora, españoles. yo no lo vi, pero digo, qué buen momento, ¿no? No hay un mango en el país, la gente no tiene para comer, Aerolíneas Argentinas es bancada con los impuestos de todos y nos decidimos a cambiar los uniformes. Bien. Exacto, justamente ese teaming es lo que marcaban hoy, que falta de teaming, ¿no? De esto. Y aparte lo que habrán cobrado Benito Fernández y las zapatillas, que son horrendas, las diseñó Sarkani. O sea, porque es un traje con zapatillas, cosa que queda como una patada, ¿sí? Porque está bien, se puede llegar a usar, pero queda temas. como una patada. Y además, otro dato que es interesantísimo, que son uniformes sin sexo. Es decir, unisex, ¿no? Son, se autoperciben X. Que están todos de pijama, una cosa así. Exacto, es una cosa así espantosa que si alguien, si te pones a verlo, no sé, yo espero que les haya devuelto el dinero después de esto. Benito Fernández, no sé, o espero que haya cobrado lo suficiente porque la verdad que con lo que hizo, creo que le bajó la clientela bastante. Nunca había visto algo tan horrible. No sabía nada, mira, pero sí, coincido que el timing es pésimo. O sea, ni siquiera tienen la decencia de... Hay gente que no come. Tal cual, tal cual. Y aparte con todo lo que está gastando, bueno, Aerolíneas. Acá nos dice Mavi, nos escribió hace unos minutos, Massa en TN dice lo que quiere y nadie le pregunta nada en serio. Que eso es cierto, ¿sí? Cuando uno ve las entrevistas de Bonelli y Alfaro. Sí, peor en C5N y peor en otros lugares, ¿no? En el método Ribor fue y dijo lo que quiso. Sí, Sí, pero, o sea, es totalmente... lo que yo dije, por si no quedó claro, lo que yo dije aplica para los dos lados. Es decir, si yo lo chicaneo a Milei porque creo que tiene que aprender a ser un animal político y tiene que ser capaz de ir a un lugar hostil como C5N. Pero cualquiera, si la reta o si, no sé, Bullrich va a C5N, le hacen repregunta y la matan, y si va Máximo Kirchner no le repreguntan nada. ¿Sí? O sea, lo mismo que pasa en La Nación Más en este momento a favor de Milei, antes desde que se decidiera quiénes iban a balotaje a favor de Larreta o Bullrich, pasa del otro lado, ¿no? Y del otro lado son más medios, son más cadenas, ¿no? Tal cual. Bueno, Franco, ¿qué te parece si empezamos a hablar del tema de hoy, ¿no? Ya sería oportuno. Dijimos que íbamos a hablar 10 minutos de lo que pasó en la semana y pasaron 40 minutos.
pasaron 40 minutos. Sí. Y les comento que el tema de hoy, como bien leen en el título, está vinculado con la grieta, ¿sí? Con la grieta, pero no como un fenómeno que estamos padeciendo solamente los argentinos, porque esto es algo que nosotros siempre nos quedamos en el espacio, en nuestro ombligo, podríamos decir, sino como algo mundial. Y también un poco comenzar con esta cuestión desde lo histórico. ¿Qué te parece, Franco? Dale para adelante. Bueno, básicamente nosotros surgimos o nacemos sobre una grieta, porque esa es la realidad. Si el país se construye, ya sabemos a través de todo lo que es el proceso de colonización, etcétera. Y cuando llegamos a este famoso y este tan importante 25 de mayo de 1810, nos encontramos con lo que da comienzo al primer gobierno patrio. Primer gobierno patrio yo lo pondría entre comillas porque es un gobierno que se va a hacer en nombre del rey, ¿sí? Que es la primera junta, en nombre de los derechos de Fernando VII, ¿no? Entonces, esa parte que no vemos en la escuela hay que agregarla. Pero esos primeros hombres que van a estar a la cabeza de lo que fue nuestro primer gobierno patrio, y estoy hablando de Saavedra principalmente y de Moreno, también, bueno, obviamente Castelli eh, y todo este grupo, se pelean de manera inmediata. Ya tenemos problemas al día siguiente, ¿no? Y se van a formar dos espacios, dos facciones. Una de estas va a estar encabezada justamente por Moreno y otra facción va a estar encabezada por Saavedra. ¿Mm? Dentro de eso, digamos que se van a matar mutuamente. ¿No? En el momento en que gobernaba uno, todos aquellos que lo apoyaban se tenían que ir de Buenos Aires. ¿Mm? Terminaban exiliados. Incluso lo que le pasó al mismísimo Saavedra, ¿sí? Que se tiene que ir en un momento y va a ser rescatado de alguna forma por San Martín en su momento, que lo ayuda a regresar a la Argentina. Pero recién en los años 20. ¿Sí? Entonces, toda esta cuestión que hoy vemos como algo que impuso la nata a través de llamarlo como la grieta, en realidad ha tenido diferentes nombres. ¿Sí? Ha sido los morenistas y los saavedristas, después obviamente lo que más nos suena, que son los federales y los unitarios, y por último podemos decir que Sarmiento toma también este guante y va a hablar de la civilización y la barbarie. Siempre esta contraposición, ¿sí? Es lisa y llanamente la grieta. No hay un espacio histórico dentro de la Argentina donde esto no se exprese de alguna manera. Salvo, y como hemos hablado con Franco hace poco, en la época, por ejemplo, del menemismo, donde hubo una relajación de esas cuestiones. La gente no se preocupaba por eso. Pero veníamos de qué? Del peronismo, donde sí sucedió. Venimos también de los 70, donde también hubo una grieta que se replicó después con la vuelta de la política. Por eso me parece que Cristina Kirchner acuñó esa frase, volvió la política, volvió la grieta, en realidad, ¿no? Entonces es interesante observar eso y ver cómo esta cuestión de la que estamos tan acostumbrados o con la que estamos tan acostumbrados a convivir los argentinos, hoy es parte de lo diario en el mundo, en donde tenemos, y esta es mi visión, y ya te dejo Franco, tenemos una mirada que se impone como distinta, que es la de los progresistas, y del otro lado tenemos a personas que tienen sentido común, podría ser, yo lo digo de esa manera, ¿no? Hoy en día incluso se ve con el caso de lo que está sucediendo en Israel y en la franja de Gaza, en donde, bueno, tenemos a gente progre, y lo digo entre comillas porque no tiene nada de progresista lo que hacen, que apoyan, ¿sí? Las formas de Hamas, por ejemplo, ¿no? Es algo espantoso. Incluso hubo una muerte en Estados Unidos hoy, ¿no? Mataron a un hombre por ser judío.
¿cómo estamos regresando a eso? Y siempre hay una especie de división entre unos y otros a través del pensamiento que ya empieza a ser algo incluso que va contra la vida de los demás. Qué poco aprendimos de la Primera y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. No sé qué pensás, Franco. Yo tengo una visión un poco distinta, para variar. Este, yo creo que la grieta nunca fue tan grande como lo es hoy. Eh, la grieta es mundial, no es argentina. He escuchado muchísimas veces a periodistas decir cosas como que la grieta o la trajo o la profundizó, el mismo Lanata lo dijo, o la trajo o la profundizó el kirchnerismo, Cristina Kirchner sobre todo, y realmente no creo que Cristina Kirchner sea la responsable de la grieta ni el kirchnerismo, porque en todos los demás países donde hay una grieta muy grande, el kirchnerismo no está presente. ¿Sí? Lo que pasa es, si vos lo ves desde, hablando específicamente de Argentina, desde el 83 que recuperamos la democracia hasta el kirchnerismo, siempre hubo controversias, pero no hubo una grieta tan fuerte como la hay hoy. No hubo dos bandos tan delineados o tan marcados como sí los hubo después. En el final de creo que donde se hizo más fuerte fue en el final de la primera presidencia de Cristina, segunda presidencia de Cristina y de ahí en más. Y creo que Milei ha contribuido en que la grieta sea inclusive más fuerte. Es una grieta un poco distinta, pero es grieta al fin. ¿Sí? Y yo fui a mirar, de hecho les acabo de pasar para los que están en el grupo de Telegram de este podcast, les acabo de pasar una infografía que fue la que estuve estudiando hoy para hablar sobre esto. Me llamó mucho la atención porque en el año 2022 el país con la grieta más grande del mundo era Estados Unidos. Este año 2023 vuelve a ser Argentina, es Argentina, pero Estados Unidos está muy cerca. Los países donde hay una grieta que se calcula que es irreversible y que se calcula que no se va a poder solucionar, porque hay dos visiones totalmente distintas en la ciudadanía, son 6. Argentina está primero, como la que peor está en este momento. Repito, el año pasado era Estados Unidos. Segundo, Colombia. Tercero, Estados Unidos. Cuarto, Sudáfrica. Quinto, España. Y sexto, Suecia. No tengo idea qué pasa en Suecia. Tampoco tengo mucha idea qué pasa en Colombia, pero sí de los demás. La grieta en realidad se basa en el estudio que hicieron, está en el sitio web de Visual Capitalist, está el estudio que hicieron. Se basa en, según ellos, 4 puntos fundamentales. El primero es la ansiedad o la inseguridad económica. Son las cosas que generan una grieta en un país. Inseguridad económica, no creer en las instituciones, división de clases y la lucha por la verdad. ¿Sí? O mejor dicho, la batalla de las verdades, que está muy relacionado con lo que yo dije al principio del programa, que hubo 2 entrevistas con Majul, una donde ganaba Massa y otra donde ganaba Majul. Hay 2 verdades luchando ahí. La explicación de por qué pasa esto arranca en los 90. En los 90, cuando cae el muro de Berlín, la izquierda decide cambiar su estrategia y la decide en conjunto, decide cambiar su estrategia y ya no defienden más al obrero. Porque un obrero en un país bien administrado se puede comprar su casa, se puede comprar su auto, puede mandar a sus hijos a la universidad, puede ahorrar dinero. Si un obrero no lo puede hacer en tu país es porque tu país está mal manejado, pero no es porque el capitalismo no lo permita. Hay muchísimos países en el mundo donde el obrero puede hacer todo eso. Entonces al obrero no le interesa luchar contra ninguna clase,
porque tiene todo lo que quería, ¿sí? Entonces, la izquierda lo que ve es que pierde fuerza, pierde a quién representar, pierde lo peor que podía perder. Entonces hace un giro y se va a lo que hoy sufrimos tanto, que es la defensa de las minorías. La izquierda se va a defender minorías, ¿sí? Defiende a la minoría de color, o sea, la raza negra o a los nativos americanos, que se supone que fueron destruidos por la colonización española, defiende a los trans, defiende a la comunidad gay, lesbiana, defiende todas esas cosas que sufrimos hoy, esas grandes defensas, bueno, obviamente el feminismo con el patriarcado y toda la historia, o sea, se pone a defender a lo que ellos identifican como el oprimido. Entonces la fuerza de la izquierda pasa de, no defendemos más la clase obrera, sí defendemos a los oprimidos. Y los oprimidos son cualquier grupo que nos juntemos, ¿sí? Por ejemplo, acá en Estados Unidos los gordos son oprimidos, porque según los gordos no están oprimidos por la normativa del cuerpo flaco y ellos deberían poder ser felices siendo gordos sin que nadie los critique, ¿sí? O sea que va desde cosas que tienen algún rasgo histórico, como por ejemplo ser negro y estar asociado a tener tatarabuelos esclavos, ahí hay un hecho histórico, a una cosa totalmente caprichosa que puede ser soy oprimido porque soy gordo y por ejemplo los asientos de los aviones son muy chiquitos, ¿sí? Eh, Ese es el primer punto o el primer paso en el cual se basa la grieta. ¿Eso qué hace? Eso genera que los políticos de izquierda tienen que tener sí o sí un discurso más antipático, porque tienen que defender a una minoría. Entonces sí o sí necesitan ser más antipáticos en el discurso para poder evidenciar los problemas de la minoría. Ustedes, para poner un ejemplo más de minorías, lo pueden ver en Hollywood y pueden ver los resultados. En Hollywood está mucho esta teoría progre de defensa de las minorías. Entonces, bueno, lo que se dice en el mundo de las películas, o lo que se empezó a decir hace 10 años atrás, es que el hombre blanco no dejaba ni que los negros protagonizaran películas, ni que los latinos, ni que los asiáticos, que todas las actrices tenían que ser lindas, las feas eran discriminadas, etcétera, y un largo etcétera, ¿sí? Y hoy lo que tienen son películas donde se perdió contenido, se perdió actuación, pero hay trans, hay negros, hay latinos, hay etcétera, ¿sí? Por ejemplo, Disney está trabajando en su producción Nieves y las 7 personas diferentes, que es básicamente una película actuada que se basa en el cuento de Blancanieves, pero le sacaron el Blanca porque Nieves es latina y los 7 enanos no son enanos, son personas diferentes, son personas no binarias, entonces son las 7 personas diferentes. ¿Sí? Ahora, ok, el segundo punto es que los políticos tienen que sí o sí tener un discurso mucho más antipático. ¿Por qué? Porque tienen que representar a la minoría y explicar cómo la mayoría los está oprimiendo. Pueden irse para atrás a los discursos anti-oligarquía o anti-el campo de Cristina Kirchner. ¿Sí? Se trata de representar ok, nos están oprimiendo, si nos va mal es por culpa de ellos. No estoy comparando bajo ningún concepto a Cristina con Adolfo, pero se pueden ir a la Alemania de los años 30 y Adolfo decía, bueno, todos los problemas que tenemos nosotros son por culpa de los judíos. ¿Sí? Eso no quiere decir que el kirchnerismo desencadene los mismos actos, pero digo, la doctrina es esa. ¿Sí? La técnica que se utiliza de marketing es esa. Todos los problemas que tenemos están puestos acá. Nos oprime este grupo de personas. En el caso del primer gobierno de Cristina Kirchner con la 125, era la oligarquía y el campo. ¿Sí? La famosa frase de Delía, odio a la puta oligarquía. ¿Sí? Eso es lo que genera en la población. Y a partir de eso pasa lo que a mí me parece que es lo más interesante y que es lo que nunca nos hacemos cargo, que es, pasamos nosotros. Nosotros vamos a Twitter y hay un grupo de personas que lo hace intencionadamente, hay otro grupo de personas que lo hace sin ninguna intención, pero muchísimas veces difundimos información que o no es correcta o está totalmente sesgada. ¿Sí?
es lo que yo decía y hacía un poco de burla al principio del programa. Decía, bueno, hubo 2 entrevistas entre Milei y Majul. En una Massa y Majul. En una ganaba Massa y en otra ganaba Majul. Y hubo una sola entrevista. Lo que pasa es que hay ediciones de video en Twitter y en YouTube donde Majul es un capo que lo destrozó y hay otras ediciones de video donde Massa lo dejó titubeando a Majul como 30 veces. Y el hecho pasó una sola vez. Lo que pasa es que lo que hay es 2 sesgos cognitivos, uno a favor de Massa y otro a favor de Majul, que hace que el material que se genere sea totalmente de un lado. Lo que no hay es honestidad intelectual en generar el material. Honestidad intelectual sería generar el material mostrando los mejores momentos y los peores momentos de los dos, no solamente de uno. ¿Sí? Entonces, ahí es donde las redes sociales toman un factor muy importante de generación de odio, ¿sí? Que hace que la grieta se crezca de una manera casi incontrolable. Y de hecho yo valoro muchísimo que Elon Musk haya comprado Twitter porque creo que fue una forma de detener a la izquierda. Yo no sé si ustedes están al tanto, pero el gobierno de Joe Biden estaba, en conjunto con Twitter, estaba a cargo, o sea, estaban manejando la información que se distribuía a través de Twitter. Y los empleados de Twitter tuvieron que ir al Congreso a presentar testimonio de las cosas que hacían y los diputados y senadores de ambos partidos le hicieron una montaña de preguntas justamente porque había una conexión entre el equipo de Joe Biden y Twitter y el equipo de Joe Biden le decía qué temas, de cuáles temas no había que hablar, ¿sí? Para que esos tweets se cancelaban o se hacía lo que se llamaba el gosteo, ¿sí? Que era, no te cancelan el tweet, pero casi nadie lo ve. ¿Sí? Entonces vos no estás cancelado, nadie te avisa nada, no es que te bajaron el tweet, pero no se lo muestran a nadie, con lo cual es más o menos lo mismo. ¿Sí? Entonces, de ambas partes, de parte del usuario y de parte del dueño de la red, ¿sí? O de la gerencia que gerenciaba esa red, y no estoy hablando solamente de Twitter, esto pasa en todas las redes, se generan, se polarizan 2 visiones sobre una misma cosa. Y se empieza a desparramar de los 2 lados cosas que no son ciertas, pero que apoyan lo que uno piensa. Entonces ahí es donde uno se mete en la trampa, uno como persona se mete en la trampa del algoritmo. El algoritmo, por ejemplo, de YouTube. ¿Qué hace YouTube? ¿Qué quiere YouTube? YouTube quiere que mires videos de YouTube la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, si vos sos fanático de Milei, no te va a mostrar los videos donde ya lo destrozan a Milei. Te va a mostrar los videos donde Milei queda como un capo. Te va a mostrar los videos donde la gente que adora a Milei mira esos videos. Entonces, si vos solamente mirás lo que YouTube te recomienda, ¿sí? Solamente vas a estar pensando que todo lo que hace Milei está bien. Lo mismo pasa con Massa, ¿eh? No me estoy agarrando contra Milei. Si sos fanático de Massa, ¿sí? Pasa acá con Trump y con Joe Biden o con Ron DeSantis. Si sos fanático de Massa y te encantan los videos de Massa, YouTube solamente te va a mostrar los videos donde Massa queda bien parado. Nunca te va a mostrar los videos donde lo hacen pelota Massa. ¿Sí? O si viste uno donde lo hicieron pelota más y pusiste no me gusta, se va a encargar de registrar eso y no mostrártelos más. Entonces la red social lo que hace es te mete todavía más en esa polarización que vos tenés, la multiplica. ¿Sí? Bueno, eso se nota mucho en TikTok. Sí. TikTok es realmente hasta monstruoso, ¿no? Solamente te pasa eso que esté vinculado con lo que en algún momento te gustó. Sí. Sí, Sí. aplica a todas las redes. Y la verdad es que nosotros todavía no sabemos qué efecto tienen las redes sobre la sociedad. Son demasiado jóvenes todavía para saber cuáles son las consecuencias de las redes. No podemos saberlo todavía. Hay una frase de Jordan Peterson que a mí me encanta, que dice, que te da un poco de una medida de qué es lo que está pasando. Lo que Jordan Peterson dice es,
un niño de 13 años hoy, con acceso a las redes sociales, ve en un día más mujeres desnudas o semidesnudas que un hombre de la Edad Media en todo el largo de su vida. O sea Tal que, cual. Y también un tema interesante que uno puede observar eso es el tema de la muerte, ¿no? ¿Cómo se modificó? Porque a través de todo lo que se genera, los chicos ven, por ejemplo, lo que hemos visto y lo puede ver cualquiera de lo que ha estado sucediendo en Israel, lamentablemente, ¿no es cierto? Son imágenes espantosas. Y sin embargo, un chico, hoy en día, cuando se muere alguien, no lo llevan a un velorio, como hacían, porque ni siquiera hay ya casi velorios, como hacían como cuando éramos chicos, para que no se asuste o para que no se vincule con la muerte, cuando está viendo todo el tiempo sí, es a cierto. personas muertas o la violencia. Entonces, es muy interesante cómo le estamos dando la espalda a una realidad que es la muerte, ¿sí? Pero sin embargo está siempre de alguna manera expuesta de una forma brutal. Déjame cerrar el tema y después si querés, si alguien pidió la palabra podemos hablar y si no, pasamos a otro tema. Entonces, la grieta es mundial, no es exclusividad argentina ni generada por el kirchnerismo, es una conjunción de cosas de los cuales el kirchnerismo actuó y hizo su parte. Convengamos que los kirchneristas en el escenario, frente a miles de personas, han dicho cosas muy antipáticas para todo aquel que no los votó. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero no es un fenómeno kirchnerista ni argentino. Yo les leí, los que van a Telegram pueden ver el gráfico completo, pero yo les leí los 6 países que tienen la fractura más grande, pero hay una montaña de países en ese gráfico. Para que ustedes se den una idea, bueno, las tres cosas que mencioné son, por un lado, el cambio de discurso a la izquierda, por otro lado, el cambio del discurso antipático de la clase política para apoyar a esas minorías, y por otro lado, la potenciación que hacen las redes sociales a todo esto, con el incremento que hacen en el sesgo cognitivo de la persona, mostrándole solamente aquellas cosas que sabe que le van a agradar. ¿Sí? Ahora, para que ustedes se den una idea, nosotros acá en Estados Unidos tenemos un problema, la misma grieta, pero con un problema diferente. Los progres acá están convencidos de que viven en el peor país del mundo. Y la gente, los republicanos, o la gente más de derecha, está convencida que vive en el mejor país del mundo. Esa es la grieta acá. ¿Sí? Porque el de izquierda ve que todo el mundo está oprimido en este país, los negros, los latinos, los asiáticos, los indios son asiáticos, los nativos americanos, los gordos, los trans, está todo el mundo oprimido y ve que un país que no hace nada por los oprimidos y la gente de derecha lo que ve es que, bueno, en este país, si vos trabajás, no sos pobre. Si vos trabajás, hay ascendencia social. Y podés juntar dinero y podés comprarte tu casa y podés tener tus vacaciones y podés tener tu auto 0 kilómetros y podés mandar a tus hijos a la universidad y podés ser feliz. Entonces, la grieta acá pasa por ese lado. Hay personajes famosos, cuanto más famoso es el personaje, más en contra del país está. ¿Sí? Personajes famosos convencidos de que este es el peor país del mundo. No tienen idea, siempre, a mí nadie me pregunta, pero cuando un americano me pregunta a mí, digo, no tienen idea de lo que dicen. Ustedes no han vivido en otros países para decir que este es el peor país del mundo. Y por otro lado está la derecha que está convencida de que este es el mejor país del mundo. Es un país con muchas cosas positivas, pero también tiene sus cosas negativas como cualquier otro lugar en el mundo. Nada, con eso cierro el tema. Bueno, muchas gracias Franco y la verdad que es muy interesante esta investigación que hiciste, sobre todo porque uno siempre se centra en lo que nos pasa, ¿no? Pero eh, el ser humano aparentemente es belicoso, podemos decirlo, y siempre está enfrentándose a otros, Y pero lo además, más terrible es cuando es dentro de un mismo país. Pensemos también en España, ¿no? Que se está bueno, reviviendo todo lo que fue el tema es- de la dictadura de Franco. España ha ido a un extremo con el progresismo tan grande que están experimentando una grieta muy, muy grande. En España hace un año atrás hubo, no sé, no me acuerdo el número, pero fue creo como 500.000 hombres que se autopercibieron mujer para jubilarse 5 años antes.
porque sacaron una ley que vos no tenés que hacerte ningún examen ni psicológico, ni físico, ni nada. Vos decís, soy mujer, no tenés ni que vestirte de mujer. Vas y decís, soy mujer, te lo cambian en el documento. Hubo 500.000 Claro. hombres que hicieron eso, más o menos 500.000, 250.000, no me acuerdo el número, pero eran cientos de miles. Que fueron y se autopercibieron mujer y listo, se jubilaron. Por ejemplo. Sí, igual de todas formas eso como que está volviendo un poco atrás, porque la verdad que incluso beneficiaban a violadores, todo lo que está sucediendo también en la Argentina, ¿sí? Con estas medidas progres que no se entienden mucho, ¿no? Pero justamente a mí siempre me llamó la atención, no siempre, sino estos últimos años, el tema de España y Franco, ¿no? Cómo se ha retomado esta cuestión hasta el punto de que lo movieron a Franco, lo sacaron. España y yo. ¿Sí? Claro, pero lo sacaron de su tumba y lo llevaron a otro lugar, que eso es tan primitivo, ¿no? Bueno, porque pensemos en... bueno, Sí, no sacó Cristina Colón y no querían mover bueno, la estatua de Roca, no la querían mover también. claro, pero ya directamente se fueron con el cuerpo, ¿no? Sí, sí. Que como es como muy primitivo, muy antropológico. Yo soy una persona que estudia todos estos temas que me encantan. Y, por ejemplo, pensemos en lo que hacía en su momento Rosas, cuando estaban a cargo, sí, de Buenos Aires, y de alguna manera era como una especie de rey de la Argentina. Se quedaba con partes de los cuerpos de sus enemigos, como una especie de trofeo. Moverlo a Franco fue como un trofeo para este hombre que se estaba postulando para ser presidente y que finalmente fue elegido. Convengamos que en la antigüedad eso era normal, ¿no? Claro. Por ejemplo, en la Iglesia Católica no se podía fundar una iglesia si no era con algún hueso de algún santo. Esa es una costumbre que se perdió, pero todas las iglesias europeas antiguas en sus cimientos tienen algún hueso de algún santo. Claro, las reliquias, pero las reliquias de alguna forma era como una manera de traer una especie de algo positivo, tener parte de ese hombre santo, ¿no? Que es lo que hizo, por ejemplo, Felipe II, tuvo en España, fue un gran coleccionista. De hecho, por eso España, en el Escorial, tienen la mayor colección de restos de santos, o sea, de reliquias, porque él las tenía, se las pasaba por el cuerpo, cuando se sentía mal agarraba la pata de una beata y se la pasaba por donde le dolía. Vuelvo a decir lo mismo, antiguamente esas cosas eran comunes, hay una cuestión que la gente no sabe, que es un hecho medio escondido en la historia, pero los principales depredadores de las tumbas egipcias fue la Europa del medioevo, porque antiguamente se comía momia. La gente comía pedazos de momia como medicina. Sí, sí, bueno, y también pedazos a veces de los gladiadores, ¿no? Y el sudor del gladiador se vendía. Sí. Que vaya a saber de quién sería en realidad, ¿no? Porque eso más. Tiene una lógica. El sudor del gladiador tiene una lógica. Eso, tiene una lógica, porque contiene de por sí testosterona. Claro, sí. Pero lo que yo digo es como también verlo como un castigo, ¿no es cierto?, al cuerpo del otro, porque está la forma de verlo como algo que quiero atesorar porque perteneció a una persona y digamos que era santa o lo que fuese, o que tenía cierta capacidad, y la otra es seguir, ¿no es cierto?, como hicieron con Franco y como han hecho con muchos en la historia, de maltratar ese cuerpo, ¿sí? De hecho, lo estamos viendo incluso ahora, cómo maltratan a los cuerpos de las personas que han ya asesinado en todo lo que es la zona de la franja de Gaza y todo este conflicto, ¿no? Ese odio que se va más allá. Bueno, es un tema que también estaría bueno para hacer un espacio de ver pedacitos de ti, que se llame, ¿no? Uh-huh. No sé si van a irse a dormir con pesadillas. Bien, bueno, no sé si alguien quiere hablar, o hacer alguna consulta, una acotación. ¿Preguntas? Está el micrófono abierto ya.
Preguntas no hay ninguna. Ok. Estamos... Bueno, yo te comento una cosa que escuché en estos días. Bueno. Si querés aprovechar, si querés decir que no fueron 30.000, aprovechá antes que aprueben la ley. Porque está en proceso de aprobación. Y yo siempre siempre digo que hay que elegir buena calidad de diputados, que es una de las cosas que está mal en Argentina, diputados y senadores, no gente ignorante, porque está escrito de tal manera que cualquier cosa puede ser penalizada. Básicamente lo que dice es que se va a penalizar la banalización de la dictadura. Ahora, ¿qué entendés vos por banalización? Puede ser básicamente cualquier cosa. O sea, te podrían multar y hasta meterte presa porque vos dijiste dictadura y te reíste todo en la misma sentencia. Porque si te reís y además decís dictadura, es una banalización, depende del intérprete, de cómo uno interprete. Sí, hay que estar atentos a eso porque es un arma de doble filo. Yo creo que nunca un gobierno te puede decir qué podés decir y qué no. Yo creo que la libertad de expresión tiene que estar por sobre todas las cosas. Si el gobierno se mete lo que pasa es que en lo que probablemente podés, no que lo copien de Alemania, o intentan. Sí, ¿no? eso es lo que están intentando hacer, sí. Eso es lo que están intentando hacer. Pero para mí está mal. Para mí la libertad de expresión va por sobre todas las cosas. Totalmente de acuerdo. Acá tenemos a Enrique Pinedo, que quiere hablar, nos pidió la palabra, así que ya estás, Enrique, te tenés que desmutear. Y bueno, te escuchamos. No, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas noches. Estaba escuchando lo de los cuerpos y yo recuerdo en un libro muy interesante que era La caída de Berlín, que es de este historiador Bibor, cómo los rusos se quisieron llevar o se llevaron el cuerpo de Hitler en pedacitos también que creo que se sabe poco de eso, ¿no? No sé si vos, Luciana, sabés algo más sobre el cuerpo de él. Tratá de decir Adolfo porque la censura existe cuando subamos el video. Si decís el apellido, nos bajan el video. Bueno, yo soy liberal y quiero decir lo que se me canta. Pasa que yo también, pero YouTube si mencionás ese apellido, YouTube te baja el video. Ok, repito. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Digamos, los rusos cuando maltrataron los cuerpos, cuando invadieron Berlín, aparentemente se lo han llevado en pedacitos al cuerpo de Adolfo. Adolfito. Sí. De Adolfito. Bueno, no, en realidad esto todavía no sabemos. No sé si lo vamos a saber en alguna oportunidad bien qué fue lo que pasó con el cuerpo de este personaje. El de Benito sí sabemos. Fue muy maltratado. Claro, eso se lo vio colgando, ¿no? Sí, y después se lo robaron. Incluso estuvo escondido en una iglesia durante muchos años hasta que se lo entregaron a la familia. Y en la actualidad se encuentra en un espacio que es el de la familia de Benito. Y lo interesante y lo llamativo es que, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en Alemania, que hay toda una especie de mirada obviamente negativa sobre ese pasado, se hacen marchas de camisas negras cada vez que se cumple un año del cumpleaños de Benito, ¿no? Entonces, bueno, pero ahí el cuerpo también tuvo mucho que ver. Pero bueno, es increíble, incluso, o sea, podemos ir a hablar de todo, del mismo Chaplin, ¿no? Se lo robaron. Exacto, claro. Y bueno, y lo tenían escondido. La esposa no quiso pagar nada, así que le salió todo mal. Tremendo, bueno. Sí, pero es... Otro tema. Sí, no, pero son temas que tienen mucho que ver con me parece a mí el tema de el poder que ejerzo sobre el otro. Sí, claro. ¿No? De cómo, porque también, por ejemplo, hubo un personaje en Italia que va a disputarles el poder a los Medici, que fue el famoso Savonarola,
Y el castigo que se le dio, una vez que, bueno, obviamente fue enviado a la hoguera, era que su cuerpo fuese desintegrado, ¿sí? Entonces, convertido en cenizas y tirado en el río, para que nadie pudiese apoderarse del cuerpo ni empoderarse, porque otro de los temas es que el cuerpo se utiliza para empoderarse. Miremos con Perón, ¿sí? Y bueno, y todos estos personajes, o la misma Evita, ¿no? Cómo lo ha utilizado el peronismo. Sí. No sé si... Sí. El uso de los cuerpos trasciende su muerte, claramente. Creo que Stalin quería hacer uso de ese cuerpo, por eso quería llegar, ¿no? Antes que todos. Claro. Sí, bueno, después también lo que pasó con Stalin en Rusia. Bueno, es que todos tenemos en todas partes está lo que es Lenin, que es una momia. No saben qué hacer con la momia. Los apellidos. ¿También eso también? Perdón. Eso no sabía, Franco. ¿Ningún apellido o solamente de estos personajes? También para decir, no podés decir la palabra equivalente a violinizador porque también te bajan el video. Tenés que decir violín, y hay una serie larga de cosas. No me las sé todas, pero hay varias. Es verdad. Bueno, es complicado. También esas restricciones están también en la inteligencia artificial, me da mucha gracia. Acá tenemos otra solicitud, ¿sí? Para hablar, que acá, bueno, lo vamos a aprobar. ST18. Sí, les pido, no sé si se escucha. Ahí está, ST, podés hablar. No sé cuál es no sé si querés hacer una pregunta, alguna acotación. Bueno, te tenés que desmutear. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por lo de desmutear. Yo estaba hablando como si nada. A ver, lo que quería decir porque me hicieron acordar, era del chinito Mao, dentro de todos los cuerpos preservados y demás, y toda esa cosa turbia de los políticos y dictadores. Creo que no hay que perder de vista también lo que pasó con Mao, que hasta hoy en día sigue estando ahí el chinito. Sí, es cierto. Nada, quería decir eso. Ese pequeño bocadillo, nada más. Sí, porque se usan. Son digamos, lo que hace es, que es una palabra que a mí no me gusta, pero es empoderarse. Que eso ha pasado siempre. Vamos a hacer un especial, Franco, de esto. Bueno. Ya Odio ese verbo, pero bueno, dale. En el Vaticano está la lengua de un santo, hay varias cosas en el Vaticano, ¿no? Sí. Hay un cuerpo entero preservado. Sí. Totalmente, sí. Son como, digamos, dos, muy antropológico. De hecho, hubo también en el Vaticano, y esto no sé si ustedes sabían, la historia del Papa Fructuoso, que es muy interesante, porque el Papa Fructuoso fue un papa que, bueno, va a nombrar o va a apoyar a determinado emperador, que en este momento no recuerdo bien el nombre, y cuando, en lugar de otro, ¿sí? Entonces, cuando muere Fructuoso, que fue casi inmediatamente, va a asumir el imperio este personaje que había sido dejado de lado. Y lo que hizo fue hacerlo desenterrar y juzgar el cuerpo. Entonces le cortaron los dedos con los que el Papa bendice y después tiraron el cuerpo al río. No, pero veamos cómo, incluso me imagino lo que debe haber sido ese momento, ¿no? Porque le estaban haciendo, lo van a sentar en un tribunal y creo que no contestaba nada el pobre. Pero el castigo fue cortarle esos dos dedos y después, bueno, deshacerse del cuerpo que fue rescatado, etc. Culpa de él que no se defendió. No se defendió, porque, bueno, pero no creo que le hayan puesto un abogado tampoco, ¿no? Encima. Hubiera sido un poco turbio así se defendía el muchacho. No sé, yo hubiera salido corriendo en ese lugar. Sí. Bueno, pero es que es todo, o sea, es maravilloso ver cómo, o sea, hoy, ¿no? Pero el pensamiento del ser humano, cómo ha ido siempre hacia el cuerpo,
¿no? Desde lo antropológico. Es muy similar las formas en las que se manejan y bueno, acá tenemos un extremo de lo que fue, pero era la Edad Media, obviamente. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más o alguien más que quiera hablar? Si no, vamos cerrando. Dale. Sí, no tenemos ninguna pregunta más y a ver si alguien escribió. No han escrito nada. Sí, el Diablo subió una imagen de lo que fue el exitoso el nuevo equipamiento de aerolíneas. Sí, me pasaron ¿Sí? por WhatsApp los uniformes nuevos. Bueno, es muy símil un circo, así que bueno. Hoy hemos hablado de todo, Franco, La realmente. verdad, empezamos con algo nada que ver y terminamos con los muertos, las momias y comerse los cuerpos, todas esas cosas. Te cuento para que te rías un poquito que el video de este programa que va a salir en YouTube, como siempre el video, viste que tiene a Twitter de fondo. Y Sí. en el fondo hay un tuit tuyo con el video de Massa haciendo la B, que parece que está ido. Así que el video básicamente tiene 1 hora y media de Massa ido atrás haciendo la B peronista. Bueno, qué problema. Pero es la foto finalmente, porque ahora ya tenemos el video, se conoció la foto, sí, que se sacó. Eso fue en Córdoba hoy. Así que hoy o ayer habrá sido, no sé. Pero bueno, es todo parte de que nos preguntábamos si era verdad, ¿no? Y sí, lamentablemente es me verdad. pasaron el video un poco más largo. Antes de esa foto le da un beso a 3 mujeres distintas que están al costado. Me pasaron el video más completo. Es peor. No, es igual. La parte que le da los besos a la mujer está un poco más normal. Ah, bien, bien. Bueno, ahí en la foto, viste, sale, sale como un poco ido. Sí. Así que bien, bueno, gente, les agradezco y Franco también les agradecemos que se hayan sumado a este espacio. Es un espacio que está los días martes y los días viernes a partir de las 10, ¿sí? Así que los invitamos a que si están por ahí, se den una vuelta y siempre vamos a estar planteando temas distintos de acuerdo a lo que va sucediendo. Hoy muy apegados en este tiempo a lo que está pasando políticamente en Argentina, pero la idea es ir incursionando más en la historia, en la literatura. Franco es un gran escritor, ¿sí? Así que bueno, tenemos mucho. Lo de gran te lo agradezco, escritor, y gracias. Bueno, no, es muy bueno y les recomiendo su libro de cuentos que bueno, después vamos a subir. Que está en Amazon. Generalmente perdóname que te interrumpa. Generalmente, si hay material gráfico de las cosas que estamos hablando acá, las posteamos en el grupo de Telegram, así que si alguien tiene ganas de verlo, búsquennos en Telegram como Náufragos. Las cosas están ahí normalmente. Sí, y también pueden buscarme como Calípolis y yo les paso el link o los agrego. Si no encuentran el grupo, estoy ahí también. Bueno, así que bueno. muchísimas gracias, Bueno, gente. que estén muy bien. Nos Que vemos tengan y gracias por participar. buenas noches a todos.